Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. A esta hora presentamos el espacio cristiano, Herencia Eterna, un mensaje de vida, conversación, música y mensaje. Conduce el hermano Guido Sagaglioni. Bienvenidos. Enciende una luz en la oscuridad. Buenas noches, estamos aquí una vez más, como todo lunes, a partir de las 20 horas, para compartir de la palabra de Dios. Este programa se llama Herencia Eterna, un mensaje de vida. La verdad que el propósito de este programa, de este espacio, que dura alrededor de una hora aproximadamente todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, la verdad es que el fin es presentar a Cristo por medio de enseñanzas que están totalmente basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Creo firmemente que en medio de esta sociedad, en medio del mundo, las personas tienen un hambre, tienen una sed y quieren escuchar también de Dios. Así que para todos aquellos que quieren ser parte de este programa, simplemente tienes que sintonizar aquí a Radio Camila, al dial 91.3 FM. Voy a repetir, 91.3 FM, Radio Camila. También nos puedes escribir al WhatsApp de la Radio Camila, si tienes ahí para anotar, más 569 44 10 77 14. Lo volveré a repetir, más 569 44 10 77 14. También estamos ya saliendo en vía online y nos puedes buscar ahí en la página web en radiocamila.blogspot.com. Voy a volver a repetir, radio con cada kilo, camila.blogspot.com. Ahí también puedes estar escuchando la radio por vía online y así también en cualquier lugar que tú puedas encontrarte, incluso de cualquier zona de Chile o de otros lugares. También vas a estar al tanto de todo por medio de lo que se entrega aquí en Radio Camila. Así que este programa, como bien ya lo dije, tiene ese fin, simplemente predicar la palabra de Dios. Mi nombre es Guido Sagaglioni, y es un placer para mí poder estar aquí para transmitir valores, principios de la palabra de Dios. Y siempre apuntamos a una temática. Todos los lunes hay una distinta temática. Hablamos sobre lo que es Dios en su esencia. Hemos hablado sobre atributos sobre problemáticas también de la sociedad. Hemos hablado sobre situaciones conflictivas que muchas veces vive el ser humano. Y todo lo llevamos a la luz, qué es lo que dice la palabra de Dios. Y en eso quiero ser muy claro, estimado amigo, amiga, que mi responsabilidad es predicar lo que dice la palabra de Dios. Y en esto no quiero vender una publicidad barata, sino que más bien decir lo que Dios quiere y que siempre ha querido transmitir a las personas. Así que ya te di los datos, la información, y sin más preámbulos, hoy vamos a ir a un tema, a unas hermosas letras que aparecen en la palabra de Dios. Hoy te quiero hablar sobre un texto que se encuentra en Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, y es
sobre el rico y Lázaro. Algunos lo interpretan como una historia, otros como una parábola. No vamos a entrar en esos detalles, pero sí vamos a referirnos a este acontecimiento que se presenta en donde Cristo, en medio de un contexto en donde pareciera que la falta de cariño, de amor, de preocupación estaba ausente en esa sociedad, en ese mundo en donde Jesús vino a morar, pero pareciera que es la misma realidad que muchas veces se vive hasta hoy en día. Entonces pareciera que las historias son las mismas, pero los personajes son distintos. Hay mucho que aprender, mucho en lo cual podemos crecer, entender por medio de la Biblia. Yo te quiero animar, querido amigo, amiga, a que cuando te sientas preocupado, te sientas con inquietudes, te sientas solo, abatido o agradecido o alegre, yo le quiero decir que en la palabra de Dios se van a encontrar las respuestas. Respuestas totalmente firmes, con convicción, en medio de un mundo que hoy pareciera que está con mucho relativismo, con muchas ideas, en donde pareciera que las personas creen defender su verdad. Pero solo creo yo firmemente que hay una verdad, y esa es la palabra de Dios. Así que te voy a leer esto que Jesús comienza a relatarle a los fariseos y a muchos hombres de renombre. Dice así, en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Y luego de leer, vamos a pasar a un corte musical y vamos a seguir aquí compartiendo en Herencia Eterna, un mensaje de vida. Dice así, ponga atención. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, decía el rico, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro, el mendigo, le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, dice Abraham, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, el rico, que estaba siendo atormentado: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¡Wow!
qué hermosa reflexión presenta aquí Jesús, comprendiendo el contexto que se está viviendo en ese momento. Vamos a ir de alguna manera sacando, extrayendo valores, desmenuzando el texto bíblico para llegar también a lo práctico, a lo real y que es de suma importancia para nuestras vidas. Vamos a un corte musical y seguimos aquí en Herencia Eterna. Y seguimos aquí en el programa Herencia Eterna por Radio Camila. Qué interesante notar que Jesús, y en más de una ocasión lo he comentado aquí en el programa, que Jesús siempre apuntaba al corazón de las personas. Y debemos comprender en este sentido que las palabras de Jesús, por ende, iban a afectar mucho la intimidad, los pensamientos más profundos que nacen o que se escondían en las personas y que se esconden hoy en día en las personas. Aquí, si Jesús se está refiriendo, ¿cierto?, a esta historia o parábola, la verdad es que es porque se presentó una problemática desde antes. Siempre las personas van a vivir muchas veces con una total indiferencia ante las cosas que pueden pasar a su alrededor. Y yo te animo a ti que cuando tú estudies, o si ya has estudiado y has leído los evangelios, la historia de Jesús en esta tierra, su ministerio, vas a comprender y te darás cuenta que había una diferencia muy enorme en este contexto, en esta cultura. No estaban entendiendo ellos lo que era realmente amar a Dios y amar al prójimo. Es, creo, una de las mayores disyuntivas que se presentan en los evangelios. Que los fariseos, escribas, saduceos, todos aquellos que tenían, cierto, en sus manos el poder de la ley, el conocimiento, la destreza también para poder enseñar y defender, lamentablemente los que se supone que tuvieron que haber comprendido de una manera correcta la palabra de Dios, no fue así. No fue así, sino que por el contrario, estos mismos fueron los que también lo condenaron a Jesús por ignorancia, no creyendo en el Cristo, en el Mesías, como el Redentor del pueblo de Israel. Entonces, aquí ellos, aún con todo lo que Jesús les explicaba, la mayoría no comprendía a profundidad, a exactitud, qué significaba y cuál era el propósito de la ley, del amar a Dios y amar a las personas. En más de una ocasión, Él lo dijo, en esto se resume la ley y los profetas. En amar a Dios y amar al prójimo. Porque si yo amo a Dios, por ende, como consecuencia, como efecto, como fruto, como respuesta, voy a preocuparme por el bienestar del prójimo. Y este es el tema en el que comienza a relatar Jesús sobre el rico y Lázaro. Y vamos viendo que primero se comienza relatando las características de este hombre rico. Y dice que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días.
O sea, este sujeto no solo tenía dinero para vestirse, sino tenía bastante dinero para comer. Y los banquetes no eran solo para uno, eran para varias personas. Era una persona muy adinerada. Era un rico que tenía todo, absolutamente todo, en cuanto a lo material en esta vida terrenal. Entonces, en esta diferencia, yo no sé si tú has tenido la experiencia alguna vez en un bus, o en un auto, en un tren, en el metro, en donde vas comprendiendo y vas mirando el paisaje y puedes ver, cierto, los suburbios, las zonas con menos recursos, pero de pronto, muchas veces de forma drástica, va a haber un barrio totalmente nuevo, una clase alta, el niño se viste distinto, y así hay diferencias muy fuertes. Imagínense la diferencia que existía aquí en la casa de este rico, que teniéndolo todo este hombre, a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Qué interesante. Los calificativos, las características del rico: se vestía bien y tenía bastante como para hacer banquete todos los días. Pero está el mendigo, que simplemente en su condición humilde estaba cubierto de heridas, de llagas, tenía un deseo profundo de alimentarse, incluso con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. ¿Qué relación tan fuerte presenta Jesús? Una relación que, quiero aclarar, no está ausente en las realidades sociales de hoy en día. Hay muchos lugares en donde pueden haber personas con mucha riqueza y con un corazón totalmente indiferente ante estas personas. Era común que en esos tiempos las personas adineradas, cuando se dedicaban a la limpieza de sus manos mientras comían, lo hacían con pan, y estas migas era común que caían en el piso. Imagínense que el mendigo anhelaba por lo menos llenarse con eso. Imagínense. Recuerde que en los tiempos bíblicos, la verdad es que ellos tenían una cultura muy distinta a la nuestra. Ellos no comían con tenedor, no comían con cuchilla, ni con cuchara, con nada de esas cosas. Entonces, la cultura era muy distinta. Y aquí vemos un contexto en donde este rico, teniendo, ojo, el poder, teniendo la dicha, la autoridad, la potestad de hacer algo, no hizo absolutamente nada. Pude leer por ahí que este hombre no fue condenado por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Interesante. Porque aquí, querido amigo, querida amiga, él no fue al Hades, al infierno, a este lugar de tormento, por tener riquezas. Y eso quiero ser bien claro. No fue por eso.
Aquí fue porque él, teniendo la riqueza, no fue capaz de tener misericordia con el necesitado. Y esto nos enseña muchas cosas. Uno, ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado, que te ha dado, me ha dado a mí. Te pregunto, ¿eres un buen administrador? ¿Eres alguien que con lo que tiene o con lo poco que se tiene, somos parte de la ayuda a otras personas? ¿O somos sujetos que siempre creemos que somos los protagonistas de la necesidad y que por ende tenemos la excusa perfecta para decir que no es de mi incumbencia, no me corresponde ayudar? En eso quiero ser bien claro. Cuidado con aquello que Dios nos entrega, porque Él nos va a pedir cuentas. Él nos va a pedir cuentas. Y si tú eres de aquellos, amigo, amiga, que ha creído que lo que tiene es por tu mucho esfuerzo, simplemente levántate en la mañana y mira al cielo y vas a comprender que si cae lluvia de lo alto, no es porque seas bueno. Que si sale un sol hermoso en las mañanas, es porque te correspondes, si no es porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y eso no depende de ti si el sol sale, depende de Dios. ¿Cómo administramos? ¿Qué hacemos con aquello que el Señor nos entrega? ¿Solo pensamos en nosotros o también buscamos el ayudar al prójimo? Este hombre no fue condenado en el tormento por las riquezas. No, para nada. Sino por lo que no hizo, por no hacer de misericordia a esta persona. Imagínense que hay una historia tan linda. Hay algo que muestra a Jesús, que es la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano, Jesús hace una diferencia muy linda en cómo debe actuar la gente. Muchas veces nosotros, las personas, actuamos acorde a niveles sociales. Hay mucha diferencia. Yo soy así, yo soy acá, no, esta persona es así, es de esta onda, es de esta situación. Y lamentablemente con el transcurso de los años, en el desarrollo de la historia, hemos visto una segregación enorme en la sociedad. Ricos y pobres, injusticias, y pareciera que el amor de muchos se va enfriando. Y hemos olvidado que no merecíamos absolutamente nada, pero que en Dios lo podemos tener todo. Dos vidas totalmente distintas a la salida de la puerta. Qué interesante, a la salida de la puerta de la casa, dos vidas distintas. El hombre pasándola bien y vestía lujosamente. Lo más posible que él tuviera vestidos de púrpura, de lino fino, que era una vestimenta que era carísima, que solo la podía adquirir la realeza. Interesante que incluso ese tipo de vestimenta lujosa también es la que tenía el sumo sacerdote. Y es interesante, porque ahí se hace una representación. También se cree que en realidad el favor de Dios para la tradición judía estaba estimada o se comparaba con la provisión económica que se tenía. Una harta
una harta economía para una familia, muchas veces se creía que era el resultado de la benevolencia y del favor de Dios sobre ellos, y que cuando una vida quizás era más miserable, no con los recursos suficientes, era una vida en donde Dios se había apartado o habían cometido un pecado. Pero Jesús les rompe automáticamente el paradigma. Estos religiosos eran amantes de la riqueza y del dinero, y cero amor por el prójimo. En el samaritano, los que tenían la responsabilidad de ayudar a este hombre judío era un sacerdote, era un levita, eran hombres que comprendían y entendían muy bien lo que tenían que hacer. Pero el samaritano, que no era lo mismo, era de otra cultura, incluso había un odio entre ellos, tomó de misericordia y limpió sus heridas. Este hombre rico no se dio el trabajo ni de siquiera decirle voy a pagar a unos médicos para que por lo menos lo limpien, lo cuiden. Ni siquiera hizo eso. Otro punto importante que podemos tomar de acá es que no siempre, amigo o amiga, el consuelo lo recibirás en esta tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Y esta es una disyuntiva, es una problemática, no sé cómo explicártela, en donde muchas veces hay una profunda maldad en el mundo, hay injusticias que tú puedes ver, y quizás te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede esto otro? Y la verdad es que las personas muchas veces se han esmerado en creer que Dios tiene que ser como el superhéroe, ¿cierto? Que tiene que estar cumpliendo o estar al tanto y responder a punto a toda necesidad que tengan las personas. Y Dios es un Dios soberano, es un Dios paciente en su justicia, y que todo a su tiempo traerá recompensa y traerá consecuencia y un juicio para aquellos en cómo se han comportado en esta tierra. Ponga atención a este segundo punto. El primer punto es sobre una administración, sobre lo que hemos hecho con aquello que Dios nos ha entregado, si para bien o para mal. También es importante en este segundo punto comprender que lo que vayas a hacer va a ser medido a su tiempo por Dios. Y en eso tenemos que estar todos, más que preocupados, ocupados. Ocupados. Muchas cosas en la vida suceden y nos sucederán y no vamos a tener respuestas. Simplemente pasan. Pero en esto quiero aclarar algo. Para aquellos que están en Cristo Jesús, hay una esperanza distinta. Te pregunto en esta noche, ¿tu esperanza está en Jesús? ¿Tu esperanza está en Dios? ¿Tu esperanza realmente está en aquel que te puede sacar de cualquier situación? ¿O está en los pensamientos de este mundo? ¿En dónde está tu confianza, tu esperanza? Este hombre murió siendo mendigo, ojo aquí. El otro murió con riquezas. ¿Y usted cree que eso fue lo importante, si murió con riqueza o la otra persona murió simplemente como mendigo?
¿Sabes dónde está la importancia en lo que sucedió después que murieron? Ahí es donde viene el tema. Porque dice la Biblia que resulta que murió el mendigo. Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Ponga atención a esto. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Ojo aquí. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Vamos a seguir continuando aquí en el programa. Luego de un corte musical, vamos a ir a unas canciones cristianas y ya volvemos y seguimos comentando sobre esto que comienza a relatar Jesús. No te desconectes de Radio Camila. Y seguimos aquí compartiendo de la palabra de Dios. Espero que le haya gustado esa bella canción, Jesús, mi fiel amigo. Una canción que muestra una gran verdad, en que Él no falla, Él no va a hacer nada para afectar para mal nuestra vida, sino que por el contrario, Jesús siempre está ahí para ayudarnos, para enseñarnos. Y no para enseñarnos solo, ¿cierto?, en momentos buenos, sino también enseñarnos en momentos difíciles, en momentos complicados. Él está ahí, presto para ofrecer su ayuda. Solo se necesita fe. Solo se necesita fe. Qué interesante que, siguiendo el relato de Jesús, en Lucas 16:22 dice: resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Qué raro que no le pidió que lo sacaran, sino que pudiera tener agua para saciarse. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. ¿Será una pregunta para que nosotros también nos tengamos que hacer? Mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. ¡Qué triste! Dígame si no es triste. Y yo en esto voy a ser bien enfático y sin pelo en la lengua. Toda persona que no tiene a Jesucristo y no le reconoce como Señor y Salvador, no hay vida eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por el contrario, hay una condenación. Hay una condenación. Yo te pregunto a ti, ¿qué clase de persona te gustaría ser? Olvidémonos del tema quizás de la riqueza. En mi caso yo no soy rico para nada. Soy una persona muy sencilla. Pero ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo en el caso de adquirir grandes riquezas? ¿Nos comportaríamos con misericordia? ¿O seríamos indiferentes? Imagínense que hay hombres hoy en día que tienen miles y miles de millones. No hablo de pesos, hablo de dólares. Imagínense. Hay mucha gente millonaria en este mismo país, en Chile.
Pero qué triste sería, y dígame si no es así, yo creo que esto lo va a compartir conmigo. Pongamos un caso de una persona muy millonaria en Chile que lo tenga todo, absolutamente todo. Buen dinero, buena cuenta bancaria, muchas propiedades, muchas empresas. Pero llega el día de su muerte y él pensó toda su vida que quizás no existía nada después de esta vida, o dos, creía que se iba a ir al cielo. Pero resulta que en su vida aquí en la tierra él nunca usó de misericordia, no conoció a Jesús y muere. Yo te pregunto, ¿de qué le sirvió a ese compadre tener todo el dinero del mundo si va a pasar una eternidad sin Dios? ¿De qué le sirvió? De nada. De nada, absolutamente de nada. Ahora nos vamos al otro caso. Esta persona tenía dinero y todo, pero hizo bien con el dinero, lo administró bien. No fue una persona con avaricia, no fue una persona arrogante, sino que por el contrario ayudó. Pero aquí pasa esto, que al cielo no se va por ayudar. Hay muchos millonarios que son también personas que se dedican a la filantropía, se dedican a ayudar, se dedican a hacer cosas y también creen que por eso se van a ir. Lo que también la Biblia nos enseña no es solo eso, y en esto quiero ser enfático, es que se debe conocer a Jesucristo, porque solo por medio de Jesucristo hay salvación. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Libro de Romanos, autor el apóstol Pablo, capítulo 10, del 9 en adelante, lo que te cité. Se necesita creer en Jesús. Y te quiero compartir lo siguiente. Solo encontrándote con Dios le vas a encontrar sentido a tu vida en todo aquello que tú tienes. Este hombre no conocía a Dios. Mire qué interesante es notar que en el versículo 26, cuando este rico quería de alguna manera que Lázaro le ayudara con un poco de agua, dice, además de eso, Abraham le contesta, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Es imposible. Ojo, no hay vuelta atrás. Si usted, querido amigo, querida amiga, si yo no supimos hacerlas bien aquí en esta tierra, no hay vuelta atrás. Él respondió, el rico, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, si no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, tienen la ley en otras palabras. Tienen la palabra de Dios. Que les hagan caso a ellos. Interesante esto, porque la ley en lo que hacía relación era eso, el amar al prójimo, el preocuparse de las necesidades también del prójimo, no solo de uno. Eso es lo que forma una bella nación. Ser equitativos y entender que se necesita hacer misericordia. Y dice Abraham, ya tienen a Moisés y a los profetas, tienen la palabra de Dios, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, dijo el rico.
En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. ¡Qué terrible! Hay gente que puede ver muchas cosas y puede ver testimonios de cómo Dios ha cambiado vida y aún así no van a creer. Y Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Wow. Esta palabra de hoy yo creo que es un tirón de oreja para todos nosotros, ¿cierto? Para que entendamos que si estamos en esta vida, independiente de lo que podamos adquirir o tener, tenemos una responsabilidad muy grande, que no es solo pensar en nosotros mismos, sino pensar en los necesitados. Este hombre lo tuvo absolutamente todo, pero a la vez no tuvo nada, lo perdió todo y quedó en el tormento eterno. Por un lado, este hombre quizás en una condición de mendigo encontró el consuelo en Dios, en la eternidad. Seamos personas sensibles al corazón de Dios. Seamos una cultura que ve más allá, que ve visión. Seamos una cultura que está con manos extendidas para ayudar al necesitado. Creo que nos falta mucho. Debemos aprender así como Jesús, y que tenía la autoridad para decirlo, que se entregó por la humanidad al punto de dar su vida. Pero Dios le levantó de entre los muertos y vendrá por segunda vez, pero vendrá a hacer justicia. Y yo espero que tanto usted como yo podamos estar templados y esperando con ánimo el regreso de Dios. Querido amigo, querida amiga, nos estamos viendo el próximo lunes a partir de las 20 horas y te volveré a repetir la información para que la puedas anotar si gustas. Estamos por vía online, Radio Camila, con cada kilo, .blogspot.com. También lo puedes escribir al WhatsApp de Radio Camila al más 569 44 10 77 14, más 569 44 10 77 14. El dial es 91.3 FM, Radio Camila. Así que, bueno, un placer. Y nos vamos a seguir aquí comunicando, aprendiendo de la palabra de Dios. Y escríbenos también para que puedas comentar qué te parece el programa, o incluso algún tema que te gustaría que se hablara en el programa. Escríbenos ahí al número más 569 44 10 77 14, más 569 44 10 77 14. Nos estamos viendo y te dejamos con unas canciones para que puedas meditar en ellas. Nos vemos. Mi nombre es Guido Sagaglioni y nos vemos el próximo lunes a partir de las 20 horas. Hasta luego. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos que este espacio sea de bendición en su vida. Lo invitamos a sintonizar el próximo lunes desde las 20 horas, Herencia Eterna, un mensaje de vida.
Gracias por su sintonía. En la oscuridad.